Ustedes habrán visto una tarea que está publicada en el aula virtual, que la he dejado para la otra semana para poder explicarles de qué se trata, ¿no? Simplemente el informe se lo tienen que hacer, que es la consulta inicial del tema para el día domingo. ¿De qué se trata esta temática? Pues es de las máquinas y equipos de trabajo. Cuando nosotros hablamos de máquinas y equipos de trabajo, tenemos que tener claro este concepto. ¿Qué es una máquina y qué es un equipo de trabajo? ¿Qué es una instalación, un aparato o un instrumento? Cuando nosotros vamos a definir equipo de trabajo, va a ser un tema o va a ser un concepto bastante general que va a abarcar que puede ser una maquinaria, puede ser un aparato, puede ser un instrumento o puede ser una instalación que vamos a utilizar dentro de nuestro trabajo. Entonces, nuestro equipo de trabajo puede ser desde nuestra computadora hasta si trabajamos con un martillo o si trabajamos con un taladro. Sí, todos esos equipos, todo lo vamos a englobar, ese va a ser un concepto general, ¿sí? Después vamos a definir qué es instalación. La instalación va a ser el conjunto de aparatos e instrumentos necesarios para llevar a cabo los procesos de fabricación y servicio dentro de una organización. Hablemos que puede ser una línea de producción, una oficina instalada, donde vamos a tener un conjunto de aparatos e instrumentos que se dedican a cierta actividad. No, por ejemplo, por allá voy a tener la instalación que se dedica al llenado de agua, si hablamos de una purificadora y envasadora de agua. Por allá es el llenado, por acá es la purificación. Son diferentes instalaciones que llevan a cabo un proceso en común. Después definimos el aparato. Aparato va a ser cualquier instrumento complicado o conjunto de instrumentos, que puede ser de origen mecánico, eléctrico o electrónico. En los aparatos vamos a englobar computadoras, celulares, taladros, mecánicos, ¿verdad? Que funcionen con electricidad, una moladora, todo eso nosotros lo vamos a incluir como un aparato. Y un instrumento será ese objeto simple, formado por una combinación de acciones y piezas que es adecuado para un uso en concreto. Ejemplo, un destornillador, un martillo, una espátula, un esfero, nuestras hojas de trabajo, si es que estamos hablando, digamos, en el caso de ustedes de estudiantes o de profesores, ¿sí? Eso será un instrumento. Una máquina la vamos a definir como un conjunto de piezas u órganos que van a estar unidos entre ellos, ¿sí? De los cuales por lo menos habrá una parte que va a ser móvil y en su caso también va a tener órganos de accionamiento, circuitos de mando y circuitos de potencia. También tendrán sistemas de transmisión, de tratamiento, de desplazamiento y acondicionamiento del material. Es decir, normalmente van a estar, una maquinaria va a estar compuesta de sistemas de mando como pulsadores, palancas, que van a accionar sobre algún tipo de eje que va a permitir cierto movimiento y van a estar por lo general. Esta transmisión va a ser a través de engranajes, de pistones, de ruedas de transmisión, ¿sí? Ejemplo, una grúa, un tractor, son maquinaria pesada, ¿no? Es un tipo de maquinaria pesada. Hablamos de un taladro, que ya hablamos de un taladro a gran escala, no el taladro manual que utilizamos, ¿sí? O se me ocurre el vehículo, ¿verdad? Porque tiene un sistema de transmisión el vehículo. Queremos generar algún tipo de fuerza. Normalmente cuando tenemos este tipo de maquinarias es importante la puesta en marcha de estos equipos. Hablemos, por ejemplo, si tenemos un caldero, que es una maquinaria. Entonces, por ejemplo, la puesta en marcha, por lo general, tenemos que calibrar el flujo de combustible para encender ese caldero. Entonces, es importante en estas maquinarias la puesta en marcha. Hablemos de una grúa. Si no sabemos operar correctamente,
¿Qué es lo que pasa cuando empezamos a operar o dejamos en cierto estado de reposo una grúa o un tipo tractor que tiene en la punta, ¿verdad? Necesitan un estado de reposo, un estado de equilibrio para mantenerse en seguridad, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que las maquinarias tenemos que tener en claro ese proceso de pasar de un estado de reposo a un estado de movimiento, ¿sí? De manera segura. Lo que vamos a hablar de maquinaria, lo que ya les había comentado, todos los equipos de manejo mecánico, de cargas, tales como grúas, polipastos, puentes de grúa o semipórtico, todos estos se consideran maquinaria, ¿sí? Puedo bajar. Okay. Volvió a congelar mi computador. Ya, lo que les comentaba, ¿no? Muy bien. Se me saltó por aquí, está medio loquita. Ya, muy bien. Entonces, de esa forma vamos a definir maquinaria. De acuerdo a la normativa ecuatoriana, que es el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, háblense del Decreto Ejecutivo 2393, en el artículo 6 contempla ciertas obligaciones generales, por así decirlo, porque no establece de manera clara las sanciones, ¿no? Entonces, en el artículo 6, el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca nos establece que las maquinarias que nosotros tengamos que adquirir o importar en nuestro país vengan adecuados con ciertos sistemas de seguridad, ¿sí? Es decir, políticas de prevención en ventas de máquinas y equipos de productos que no cumplan con el reglamento. Ya vamos a revisar a breves rasgos qué dice el reglamento. Las máquinas y equipos deben ser vendidos, deben tener una descripción minuciosa de los riesgos del trabajo. Sí. Esto es un poco ambiguo, ¿no? Lo que yo siempre digo, de nada sirve que nosotros generemos reglamentos y prohibiciones en nuestro país si no realizamos reglamentos y sanciones. Entonces yo no puedo decir, está prohibido traer tal maquinaria que no cumpla con esto. ¿Cuál es la sanción? Pues muchas veces ese es el punto que queda ambiguo, ¿no? En la parte de la normativa. En el artículo 11 también establece que las obligaciones de los empleadores es mantener en buen estado las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales. Entonces hablamos ahí de un mantenimiento general, ¿sí? Pero también en el apartado del título 3 del decreto ejecutivo, que se enmarca todo lo que son aparatos, máquinas y herramientas, ¿sí? Nos habla de recomendaciones generales, como, a ver, si es una herramienta fija, tiene que estar fijada con tornillos, que tenemos que delimitarle el espacio de trabajo, que tenemos que darle la señalética, recomendaciones bastante generales, ¿sí? Entonces, dentro de este apartado, de este título, vamos a encontrar esas recomendaciones para la instalación de máquinas fijas, protección de máquinas fijas, ¿sí? Hablemos ahí de sistemas de resguardo, que es lo que ustedes van a consultar, órganos de mando, que son dispositivos como pulsadores, interruptores, palancas, pedales, utilización y mantenimiento de máquinas fijas, máquinas portátiles, herramientas manuales, recomendaciones generales de mantenimiento y de uso, fabricación y comercialización y exhibición de aparatos y maquinarias. Es aquí en ese articulado donde nos deja debiendo mucho el reglamento. ¿Por qué? Vemos que dice justo en ese apartado, que me parece a mí bastante ambiguo, ¿no? Fabricación. Ya. Fabricación, comercialización y exhibición de aparatos y maquinarias. En el artículo 96 dice,
El diseño y fabricación de aparatos y máquinas dedicadas a un proceso industrial se ajustará a las disposiciones del presente título. Una recomendación bastante general. Y la comercialización dice, se prohíbe la importación de aparatos y máquinas, así como la distribución de la fabricación nacional, que no reúnan los requisitos y condiciones específicos en este título y en particular las del presente capítulo, ¿sí? Pero entonces, pues yo estuve buscando, la verdad no la he encontrado. Si alguien tiene la información, me la hace saber. Por ejemplo, ustedes se habrán dado cuenta que en nuestro país somos un país de emprendedores. Se habrá dado cuenta que ahí hay un señor que vende jugo de caña y se hizo un trapiche. Eso es una maquinaria. O el señor por acá se hizo un pelador de coco automatizado. Por acá el otro se hizo el de raspados. Todas esas son maquinarias construidas por artesanos, por máquinas artesanas. ¿Quiénes regulan? Pues no encontré aquí en el área de seguridad laboral un documento como tal que diga que la regula, ¿sí? Y a mí en algún momento me recuerdo que estaba yo queriendo hacer como un pelador de coco, un partidor de coco, ¿sí? Y me decían, hija, para que usted lo automatice. Y yo, claro, pero hay que ponerle todas las normativas de seguridad. Y decían, bueno, es que ahí va a ser el costo muy elevado. Entonces, se suele dejar un poco de lado la parte de seguridad por el tema de costos, ¿no? Tenemos que implementarle un paro de emergencia, automatizarlo correctamente. Entonces, como tal, aquí en nuestro país no podemos decir que se aplica de todo, porque sí se comercializa bastante herramientas mecánicas, artesanales, ¿no? Así, por ejemplo, en Europa hay que cumplir con el mercado CE, que indica que es este mercado CE, que usted habrá visto tal vez en algún equipo. Ya, este mercado, ¿alguien lo ha visto tal vez? Sí, sí, en los cargadores debe venir, Inge. En los cargadores. Ya, muy bien. Ese mercado indica que ese equipo, en ese caso ese cargador, fue probado y se establecieron que no era un cargador que podía tener riesgos para el usuario, o si fuera otra máquina que no va a entrañar riesgos o que tiene implementado todos los resguardos y dispositivos de protección necesarios para que sea seguro, ¿sí? Y en Europa no pueden haber máquinas sin este marcado, ¿sí? Porque allá sí lo sancionan. En cambio aquí nosotros no tenemos un marcado que diga, sí, esta máquina es segura. Este artesano creó una máquina segura y la podemos utilizar sin problema, ¿sí? Además, si ven aquí también el artículo 98, habla de la exhibición. Se prohíbe la exhibición de exposiciones, ferias o eventos similares y equipos que no reúnan con las condiciones exigidas en este título. Y como les comentaba, las condiciones o todo este título que habla de las partes, características de los resguardos, ¿sí? Por ejemplo, acá árboles de transmisión son recomendaciones generales, los órganos de mando, interruptores, pulsadores, pedales, palancas, ¿no? Son recomendaciones generales. Entonces, vuelvo y repito, si nosotros tenemos un reglamento que no sanciona, simplemente prohíbe, es una herramienta un poco inútil, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Muy bien. Eso un poco contextualizando el tema en la parte de normativa, de la normativa ecuatoriana. Entonces, pese a que no se da esto, usted como prevencionista, como futuro trabajador o como futuro empleador, está en la obligación de generar espacios seguros, de cumplir a mayor cabalidad lo que dice este reglamento, de implementar los resguardos y dispositivos de protección. No hacer ejemplos que se han dado en empresas donde se ha podido hacer visitas, ¿no? Para la detección de riesgos. ¿Y qué es lo que pasa?
usted va a ponerse un negocio, pero como no tiene mucho presupuesto, se compra la máquina más vieja y defectuosa que encontró en el mercado porque era la más barata. Y se ha visto en ocasiones que hacen ese tipo de cosas, hables en el área de diseño gráfico, es muy común que compren ya usado y entre más viejo, más barato, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? En estos sistemas ya no valen los sistemas de emergencia, de parada. Entonces se ha visto, ¿no? Ya casos de atrapamientos, de cortes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la máquina ya no tiene o no tiene protecciones de seguridad, ¿no? Entonces usted siempre tiene que, va a trabajar con una maquinaria, tiene que identificar los riesgos. Y si está dentro de sus acciones o dentro de sus, de lo que usted pueda realizar, mejorar el sistema de seguridad. Los equipos nosotros lo podemos clasificar de acuerdo a el tipo de energía de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, pueden ser equipos hidráulicos, como las prensas hidráulicas que se utilizan para levantar los vehículos, equipos neumáticos que utilizamos para también el manejo de los neumáticos como tal, de los vehículos, ¿no? La parte eléctrica, baja tensión, alta tensión, hablemos de transformadores, motores, ¿verdad? O la parte electrónica, tal vez fotoceldas que permiten acumular energía, ¿verdad? Con fotoceldas, ¿no? Sí, fotoceldas se llaman, ¿no? Entonces, de acuerdo a la energía, podemos clasificarlos, ¿no? También lo podemos clasificar a una máquina según, o a su equipo según el accionamiento, ¿sí? Marcha, podemos regular, ¿no? Estos accionamientos de marcha, parada, regulación y emergencia. Bueno, estos simplemente son pulsadores o sistemas de mando, ¿sí? Que podemos implementar dentro de un equipo de trabajo. También podemos tener, de acuerdo a los órganos de transmisión, podemos tener equipos mecánicos, hidráulicos o neumáticos. En los vehículos, el sistema de transmisión creo que simplemente es mecánico, ¿verdad? Dentro de los mecánicos tenemos ejes, engranajes, poleas y correas, ruedas y cadenas, rodamientos y cojinetes, acoplamientos y embragues. Órganos de transmisión hidráulico, podríamos hablar de un sistema de válvulas hidráulicas, ¿no? La diferencia entre hidráulica y neumática es que la hidráulica nos permite manejar o generar una fuerza con presiones más exactas. O sea, nos permite generar una presión más exacta, además de que es un poco más costosa que los accionamientos neumáticos, ¿sí? Los accionamientos neumáticos son comunes, son un poco más fáciles de mantener, pero sí también implican un costo. Y la presión no es tan exacta, entonces nosotros no podemos manejar en procesos donde queramos delimitar tal cual la presión que queremos ejercer. Por ejemplo, los equipos neumáticos nosotros los podemos encontrar a lo largo del sistema petrolero en las refinerías, por ejemplo. Pero en las plantas de gas donde se requiere un mayor manejo de chisporoteo, de manejo de presiones, se utilizan en cambio los sistemas hidráulicos también, ¿sí? Y finalmente, pues los órganos de trabajo que ya puede ser hablando del tractor, la pinza del tractor, de la prensa, la que ya como tal ejerce la presión, ¿no? Dentro de los riesgos que podemos derivarnos del uso de las máquinas, ustedes ya lo han interpretado, ¿no? Hay el riesgo mecánico que ya hemos dicho que es todo lo que sea corte, golpe, proyección de objetos en los ojos, abrasiones, impactos, ¿sí? Todos esos son riesgo mecánico. Riesgo eléctrico, ya hemos dicho cuando entramos en contacto con
una parte que tiene electricidad, riesgo térmico, que es cuando se pueden producir quemaduras, ruidos, estar expuestos a ruidos y vibraciones, radiaciones. Hay algunas máquinas que manejan ciertos químicos. Dependiendo del mantenimiento podemos generar riesgos de incendio, ¿sí? O riesgos ergonómicos. Si hablamos, por ejemplo, que mi equipo es mi computador, por así decirlo, ¿no? Entonces, muy bien. Esto era simplemente como una introducción. ¿Cuál es el objetivo de ver esta parte? Pues, por ejemplo, aquí podemos observar en la parte izquierda tenemos, si no me equivoco, esto es como un pequeño torno, ¿sí? En la parte izquierda vemos que no tiene una caja eléctrica, ¿verdad? Está suelta, ¿sí? Vemos que no hay un resguardo alrededor de él para evitar que mientras el operador esté alguien lo vaya a empujar y se vaya a quedar atrapado. Entonces, por ejemplo, al lado derecho es la misma máquina, pero ahora sí es segura. Tiene su caja para las partes eléctricas, para aislarlas. Tiene los resguardos que son esas vallas de color amarillo, ¿sí? Y tiene en la parte de color azul que ven ahí donde se realiza ya el trabajo. Son sistemas de mando, dispositivos de protección, ¿sí? Este puede ser una alfombra sensible o una parte sensible que detecta cuando está el trabajador, ¿sí? Y aquí tenemos, ¿no?, nuestra caja eléctrica y nuestro resguardo fijo para la máquina, ¿no? Entonces, lo que se busca siempre es analizar los riesgos y tratar de minimizarlos acondicionando su uso, ¿no? Para evitar los riesgos. Muy bien. Entonces, muy bien, ¿cómo nosotros podemos ir mejorando un equipo de trabajo? Podemos agregarle materiales, iluminación, el asiento, cosas un poco del sentido común. La mejor forma que nosotros podemos ir mejorando ya son con sistemas de mando, como vemos aquí, por ejemplo, una botonera, ¿sí? Un paro de emergencia, ¿sí? Dispositivos de enclavamiento, de que mientras el trabajador no esté seguro, no deja que se ponga en marcha la máquina, por ejemplo. Y también le podemos agregar resguardos. Tengo un problema aquí. Y también le podemos agregar resguardos, ¿no? Aquí es donde viene la parte que les corresponde a ustedes, ¿no? Esto era solo como una introducción para llegar aquí a lo menudo, ¿no? Yo dividí el trabajo, la mitad del curso va a exponer sobre los resguardos y la otra mitad va a exponer sobre los dispositivos de protección. ¿Qué son los resguardos? Pues básicamente son barreras físicas que nosotros colocamos para evitar el riesgo, algún tipo de riesgo hacia el trabajador. Existen diferentes tipos de resguardo. Tenemos resguardos fijos, móviles, regulables, con dispositivo de enclavamiento, con dispositivo de enclavamiento y bloqueo y asociado al mando. De los resguardos, de seguro van a encontrar información muy fácil, es bastante genérico, necesito que aborden ese tema bastante genérico, explicando cada uno de estos tipos, ¿sí? Y el segundo grupo, que está también en el aula virtual, va a hablar de los dispositivos de protección. Dentro de los dispositivos de protección tenemos varios tipos, como son dispositivos de enclavamiento, dispositivos de validación, dispositivos de retención mecánica, dispositivos limitador, dispositivos disuasorios, que son esos dispositivos, mandos sensibles, mandos a 2 manos y mandos de marcha a impulso, ¿sí? Además, bueno, ya los
los delimité de esa forma. Hay, dentro de estos dispositivos de protección, hay materiales o equipos o herramientas necesarios que nosotros tenemos que acondicionar a una máquina para que sea segura. ¿Cuáles son estos dispositivos? Y están dentro de estas clasificaciones, ¿no? Y necesito que lo mencionen, por así decirlo, de forma general en su exposición, el grupo número 2, sobre los interruptores, sobre los pedales, las alfombras sensibles, ¿sí? Es por eso que al momento en la tarea tiene como un plus que dice eso, ¿no? Vamos a ver, aquí está. Muy bien. Entonces aquí está la tarea. El primer grupo, que está conformado por Jenny, Gerson, Minaya y Oña, nos van a hablar de todo lo que son los resguardos. Y el grupo número 2, que vamos a estar con Pesantes, Robles, Jefferson y Becerra. Y por favor aquí me dicen, no sé si Becerra está viniendo. Yo creo que ese joven no viene. Es que le chocaba a Ingel ahora con informática. Ya, no sé si ya se organizaron como grupo. Recién estamos mirando que estamos ahí. Oye, estaba en otros grupos, estaba ahí en el Classroom. Sí, estaba otros grupos en el No, no estaba ese grupo. Ya, muy bien. ¿El primer grupo se ha organizado por ahí algo? No. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Becerra no va a venir el día de la exposición, porque el día de la exposición va a ser el día miércoles, ¿verdad? De la otra semana, creo que les puse, ¿verdad? Claro, y que no va a estar. Vamos a ver. Vamos a tener el mismo problema y no es lo que queremos. Además, el grupo número 2 aborda un poco más conceptos. A ver, yo puse aquí la tarea. ¿Cómo puse? ¿Dónde está? Ajá, tarea de segundo parcial, taller, aquí está. Subir el informe hasta allá, acá la exposición. El día miércoles 16 de febrero del 2022. Y Robinson nunca viene. Entonces, como todavía no nos hemos organizado, estoy aquí con ustedes compartiendo esto. Ya. Muy bien, como todavía no nos hemos organizado, por favor, ¿está Giancarlo? ¿No está Giancarlos? No vino hoy, ¿verdad? Sí, me contestó la lista. Desconectado. Ya, muy bien. Entonces, Minaya. Ya. Minaya, usted va a pasar al grupo número 2. Sí, porque había 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Minaya, usted va a pasar al grupo número 2 y va a reemplazar aquí a Becerra Gabriel. No sé qué va a hacer el señor. Si es que me dice que sí, que no, bueno. Ya vimos lo que pasó en el primer parcial. ¿Sí? ¿Sí está Minaya o no? Sí. Ya, Belén. Minaya, usted, por favor, pasa del grupo 1 al grupo número 2. ¿Sí? Okay. Ya. Entonces, el grupo número 1 nos va a hablar de los recuerdos y el grupo número 2 de los dispositivos de protección. Y me va a hablar también un poquito de esos materiales necesarios o disposiciones mínimas para que haya un equipo, una máquina sea segura. ¿Cuáles son estas disposiciones mínimas? Interruptores, pedales, alfombrillas sensibles, ¿sí? Lo volcan por ahí en un cachito o como parte de su propia exposición. Es en el grupo número 2. ¿Qué es lo que debemos hacer? Vamos a desarrollar una presentación, ya sea en PowerPoint, en el software que quieran, ¿sí? Que sean visiblemente didácticas. ¿Por qué? Porque las vamos a subir al aula virtual, ¿verdad? Y yo las voy a publicar como material didáctico porque va a ser parte del contenido de su examen del segundo parcial, ¿sí?
Entonces, por lo tanto, hay que mantener conceptos cortos e ilustraciones, ¿sí? Tampoco es que me van a dar un texto pequeñito, ¿no? Tiene que ir de acuerdo. Me refiero a que no cargue demasiado sus diapositivas porque van a tener que repasar mucho más. Y asimismo, esto va a contar como una nota del informe. Entonces, como una nota de taller. Yo le voy a calificar su exposición y le voy a calificar sus diapositivas y eso es su nota del taller. Y la parte 2 dice desarrollar un informe ya con el tema desglosado, ¿no? Ahora sí, ya todo el tema, que son los resguardos, en detalle todo. Esta va a ser una nota de tarea. Esto va a ser una nota de tarea y esta la he dejado hasta el día domingo. ¿Para qué? Para que ustedes se puedan ir organizando y ya para la otra semana ya tengan todo listo. Esta será nuestra última tarea como tal que vamos a hacer de seguridad y la única porque vemos que no tenemos notas de tareas y de talleres. Esto para el día miércoles. Y para el día viernes de la otra semana vamos a dar una evaluación, ¿sí? Así que por favor, mucho ojo, anotemos esto en nuestras agendas de la otra semana. Día miércoles exposición, día jueves vamos a tener evaluación, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, estamos bien. Muy bien. Okay. Muy bien, volvámonos a conectar ya para hablar de otras nuevas temáticas. Si no hay más preguntas, volvamos a conectarnos. Denme 5 minutitos que tengo que responder algo y nos volvamos a conectar, ¿sí? Ok, chicos, 5 minutos y nos conectamos de nuevo, ¿ya?